chicos del día, en esta ocasión yo, Adriana Castillo y mis compañeras María Raimundo, Carmen Millán, Paula Guzmán y Vanessa Lomelí, alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 68, les vamos a hablar acerca de la prima de riesgo de trabajo y del reparto de utilidades o PTU. ¿En qué consiste la prima de riesgo de trabajo? Todas las empresas mexicanas, tanto empresas pequeñas así también como empresas grandes, al igual que personas físicas o morales, tienen la obligación, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de asumir las consecuencias de los riesgos laborales, así también como de tomar las medidas para garantizar la seguridad de los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué es la prima de riesgo de trabajo? Es aquella obligación que tienen que cumplir todas las empresas cada año al Instituto Mexicano del Seguro Social para reportar tanto accidentes como enfermedades ocurridas a sus trabajadores en medio de sus actividades laborales. ¿Cómo se cubre esta prima? Se cubre con las cuotas que paga el patrón según la ley del Seguro Social. ¿Cuál es su vigencia? Su vigencia es de un año, abarca desde el 1 de marzo del año en que se hizo la declaración al siguiente año a finales del mes de febrero. Reparto de utilidades o PTU. Antes que nada, ¿qué son las utilidades? Las utilidades son las ganancias generadas durante un año de una empresa, y es esto precisamente lo que la Constitución obliga a las empresas a repartir. Entonces, ¿qué es el PTU? Es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El reparto de utilidades es el derecho constitucional que tiene un trabajador de participar en las ganancias de la empresa. ¿Cuándo se otorga este dinero? Se otorga en el mes de mayo después de las declaraciones anuales, y es precisamente del 1 al 30 de mayo el tiempo que se tiene para otorgar este dinero. Yo les vengo a hablar de cuando, mi nombre es Fernanda y yo les vengo a hablar de cuando se implementó el PTU. El PTU se implementó el 21 de noviembre de 1962, pero dentro del sistema de participación de los trabajadores y en las utilidades no ha tenido ningún cambio en su esencia desde que se creó. Como ya les dije, el PTU se creó el 21 de noviembre o se implementó, como quieran tomarlo, el 21 de noviembre de 1962. Algunos antecedentes que sucedieron durante el PTU fue que en México, al repartir las utilidades la obligación de las empresas al repartir las utilidades entre sus trabajadores se establece en 1917. Este derecho no se hizo efectivo, no se confirmó hasta que en 1963 se hicieran las reformas constitucionales de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo de 1931 no dispuso nada sobre el tema, no quiso hablar nada sobre el tema. En el año de 1962, durante el gobierno de Adolfo López, se realizó o se hizo una nueva reforma constitucional. El reparto de utilidades es una figura jurídica que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. En la segunda mitad del siglo XIX, varios escritores hicieron de la suya esta participación en las ganancias en un plano teórico. En el año de 1856, el legislador Ignacio Ramírez fue alguien que marcó un antes y un después. A pesar que en la Constitución de 1917 se logró estipular el derecho de los trabajadores, no fue hasta el 31 de diciembre de 1962, bajo el mando de Adolfo López, que se publicaron las adiciones a la Ley Federal del Trabajo. Prima riesgo de trabajo, la ley que lo regula es la Ley de Seguro Social. En el artículo 44 se dice que cuando el trabajador no esté conforme con la calificación del accidente o enfermedad que calificó el instituto, podrá interponer el recurso. El instituto otorgará al trabajador, asegurado o beneficiarios legales
las prestaciones a las que tuvieron derecho siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la ley. En el artículo 47, una de las reglas dice que si el riesgo trae como consecuencia la muerte, los beneficiarios legales tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente capítulo. En el artículo 48, si el accidente fue producido intencionalmente por el patrón, el instituto otorgará las prestaciones en dinero y especie que la presente ley establece. En el artículo 49, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo inexcusable del patrón a juicio, las prestaciones en dinero que este capítulo establece a favor del asegurado se aumentarán en el porcentaje que la propia Junta determine. El artículo 50, para gozar de las prestaciones, primero tendrán que hacerse exámenes y tratamientos que determine el instituto. En el reparto de utilidades, la ley que lo regula es la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 117 se dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas con el porcentaje que determine Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. En el artículo 118, para el porcentaje que se refiere al artículo anterior, la Comisión Nacional practicará investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país. Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Artículo 123 se dice que se repartirá en dos partes. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores y la segunda se repartirá en porción al monto de salarios devengados. El artículo 126 habla de las empresas que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades cuando las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de industria extractiva de creación durante el periodo de exploración, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficio. El artículo 127 habla del derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. Se ajustará a las normas siguientes y unas de ellas son los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de persona cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo. ¿Cómo se calcula? Bueno, a ti te toca el 10% de las ganancias que genera la empresa. Para esto se toman en cuenta dos aspectos. El primero son los días que trabajaste para la empresa, lo que es durante todo un año. Y el segundo es el sueldo base, es decir, lo que tienes registrado en lo que ganas en la nómina. Para el cálculo de estas actividades no se toman en cuenta ni los bonos, ni gratificaciones, ni tiempo extra. Hola, bueno, yo voy a explicar algunos de los ejemplos del tema y aquí tenemos un ejemplo de primas de riesgo de trabajo. El formato va de 6 columnas y en la primera tenemos que poner el nombre de los trabajadores que tuvieron incapacidad ese año. Luego tenemos
los tipos de incapacidad, ya sea de enfermedad de trabajo, accidente de trabajo, accidente de trayecto o maternidad. En la siguiente columna tenemos lo que son las OBS. En la siguiente tenemos la fecha de inicio. En la siguiente tenemos la fecha de término de la incapacidad. Y por último tenemos los días que abarcaron esas fechas. Entonces, en las filas de hasta abajo ponemos los días subsidiados por riesgo de trabajo. Y ponemos el total de los días que todos tuvieron de incapacidad y fueron 130. Para continuar con los ejemplos, tenemos aquí un ejemplo de la fórmula de repartir utilidades. Aquí tenemos las utilidades a repartir, son 78,420 pesos. Los vamos a dividir entre factor por días y factor por salarios, lo que nos da 39,210 en ambos. Aquí tenemos el ejemplo de un trabajador, en este caso es Alan. Días laborados 365, salario mensual 7,500 y salario anual 90,000. Luego tenemos lo que es la TDL, 39,210 entre 1,430. Esto nos da a un igual de 27.419580 por 365 días laborados, con un igual de 10,008. Después tenemos lo que son la TDS. Y aquí vamos a dividir lo que es 39,210 entre 420,000. Esto nos da un resultado de 0.0935,007 por 90,000, que es el salario anual. Esto da un igual de 8,402. Lo sumamos y nos da 18,410. Y para cerrar el tema tenemos otro ejemplo de reparto de utilidades. Esta es la suma de utilidades. En esta tabla vamos a poner lo que es el nombre del trabajador y aquí tenemos dos trabajadores en el ejemplo, que es Pedro Hernández Rojas y María Vidales Torres. En la siguiente columna tenemos días trabajados. En la siguiente primera parte, participación por días trabajados, y ahí tenemos lo que ganaron. La segunda parte, participación por salarios devengados, y ahí tenemos también lo que fue en dinero. Y la tercera parte, total de utilidades. Y por último, en la última fila ponemos el total de cada cosa y ponemos lo que corresponde al total de cada columna.